Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire, con nuestros especiales de geopolítica, hoy hablando de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Nuestro tema hoy será los hitos fundacionales de la realidad actual. Como hemos visto en los programas anteriores, ha habido desarrollos, desenvolvimientos, procesos que durante el siglo XX han sido verdaderos mojones de lo que hoy es el constructo de la realidad del siglo XXI. Vamos entonces a hacer un repaso general acerca de esos elementos que hoy constituyen parte de nuestra realidad, sin caer en la tentación de causalismos o de historicismos lineales, ni más faltaría. La noria eterna es que en diferentes momentos del tiempo, diferentes tipos de ciudadanos, representando sus propios intereses, se sientan a defender esos intereses. Así como en 1884 se da la conferencia de Berlín, en el 2022 empiezan entonces otro tipo de trabajos cuando hablamos de la OCDE o cuando hablamos de la banca multilateral. El itinerario que vamos a seguir es muy simple y vamos a trabajar dando saltos históricos, puesto que muchos de estos temas los hemos desarrollado en programas anteriores. El 11 de noviembre del 18 es el fin de la Primera Guerra Mundial. Septiembre 1 del 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Se da la Conferencia de Teherán en 1943, se da el acuerdo de Bretton Woods en 1944, se desarrolla la conferencia de Yalta en el 45, la conferencia de Potsdam también en el 45, se funda la OCDE en el 61, se firma el consenso de Washington en el 89 y empieza la guerra preventiva contra el terrorismo en el 2000. Ustedes pueden ver que es una agenda muy agitada, muy congestionada, pero lo que vamos a ver es que casi siempre en esas reuniones están los de siempre, los que tienen ostentación del poder y quienes tienen la necesidad de conservarlo y enrocarse. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es un conflicto atroz que se da entre 1914 y 18 con más de 10 millones de bajas y con una movilización que no tiene precedentes en la historia. Durante esa Primera Guerra Mundial sucedieron muchas situaciones complejas, la cantidad de muertos, el desarrollo de varios armamentos de guerra como los tanques, los aviones, la guerra química, la desintegración del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro, el fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político militar mundial, la creación de la Liga de las Naciones, aunque fuera por un corto espacio de tiempo, y la firma del Tratado de Versalles, que impone una paz muy complicada al gobierno alemán. Se generan obviamente como consecuencias colaterales crisis económicas en Europa, básicamente por la devastación de la guerra, por la destrucción del aparato productivo, por el desempleo y porque hay necesidad de reconstruir. Aparece el Plan Marshall para Occidente, fortalecimiento y desarrollo de la industrialización y crecimiento y seguimiento del revanchismo alemán que quedó absolutamente incómodo con el Pacto de Versalles. Aquí es una imagen ya conocida del vagón donde fue humillada la delegación alemana y obligada a firmar un convenio muy en contra de sus intereses y demasiado irrespetuoso. En la conferencia de París se firmaron varios tratados, no solamente el Pacto de Versalles o Tratado de Versalles, que le obligó a Alemania a renunciar a todas sus colonias. Se firmó también el Tratado de San Germán, firmado con Austria, que hizo que Austria se transformase en una pequeña nación. El Tratado de Trianón con Hungría hizo que perdiera la salida del mar y una parte de los antiguos territorios. El Tratado de Neuilly, firmado en el 19 con Bulgaria, hizo que esta cediera parte de sus territorios. Y finalmente el Tratado de Sèvres, firmado en el 20 con Turquía, donde esta pierde los territorios europeos, exceptuando Estambul y las islas del Egeo. Digamos que es el proceso finiquitador del Imperio Otomano. Como podemos ver en los mapas, una cosa era de Europa en 1914 con imperios y otra cosa en el 19 post-imperios, derrotados y
de alguna manera sus territorios repartidos entre quienes ganaron. Llega la Segunda Guerra Mundial y se da la Conferencia de Teherán. Y la Conferencia de Teherán, y lo bautizan los tres grandes, se sientan Roosevelt, Churchill y Stalin para debatir el curso del conflicto. Y montaron una figura que se llamó la Operación Overlord, que era la posible invasión a futura a Europa en un futuro con el fin de frenar las ansias expansionistas de los nazis. A pesar del gran abismo ideológico, Roosevelt y Churchill, por un lado, decidieron conversar con Stalin. Es que finalmente, si tenemos un enemigo común, todos nos tenemos que aliar. Recordemos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, decían los romanos. Esta conferencia se celebra entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre del 43. Estos grandes firmaron el acuerdo que iba a poner finalmente la terminación del conflicto en su momento histórico. Paralelamente, se firma el convenio de Bretton Woods en 1944. Lleva su nombre al hotel donde se reunieron. Del 1 al 22 de julio del 44 se reunieron 44 países, se estableció el sistema de relaciones económicas e internacionales que se iban a imponer después de acabada la guerra y se desarrolló en New Hampshire, Estados Unidos. Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizadas en el hotel de Bretton Woods, donde se establecieron las reglas de relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Se creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y se estableció el uso del dólar como patrón moneda internacional. Esto llevó a la búsqueda de la estabilidad del sistema monetario internacional, a una figura de expansión y crecimiento equilibrado, a tener la posibilidad de acceder a préstamos ocasionales, a disminuir el desequilibrio en la balanza de pagos y a la estabilidad en intercambios de divisas. Digamos que todos estos acuerdos y todos estos convenios parten de la buena fe y de la conveniencia de aquellos que son sus inspiradores. No siempre las cosas salen como se prevé. Los participantes del tercer mundo no tuvieron mayor representación ni menos propia. El mayor número de representantes eran de América Latina. India fue como parte de la delegación británica y el bloque comunista conducida por la Unión Soviética no firmaron acuerdos. Llegaron 44 naciones. Alemania y Japón, Italia obviamente no estaban porque estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial y estaba toda Europa en los campos de batalla y la idea era que Estados Unidos y el Reino Unido, aun cuando llevaron diferentes tipos de propuestas, la una elaborada por Keynes y la otra por Dexter White, trabajaron conjuntamente para fortalecer su alianza, su interrelación de cara a lo que iba a ser la reconstrucción del mundo. Muy bien. La idea era poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales teniendo un sistema monetario internacional claro. Se establecieron nuevos órdenes económicos, se impulsaron los acuerdos comerciales y la idea era garantizar la estabilidad monetaria. El principal objetivo era que países con déficit en su balanza de pagos deben financiarlos a través de las reservas internacionales o mediante el otorgamiento de préstamos que concede el Fondo Monetario Internacional como gran prestamista y gran aval de la cartera internacional. Muy bien. ¿Qué era la idea? Que tener una economía más fuerte, liberalización del comercio mundial, acumulación de capital, venta de armas, préstamos de dinero, tener una industria poderosa y generar su expansión. Lo planteado en el convenio facilitaba el crecimiento económico, la cooperación monetaria internacional, la estabilidad de los tipos de cambio, el sistema multilateral de pagos, se crea una base de reserva monetaria y se le da asistencia técnica y monetaria a los países que lo requieran. Obviamente, las situaciones que definen los humanos no son eternas en el tiempo, son temporales, y en 1970, con algo que se llamó también la crisis energética mundial como colofón, se dio el primer traspiés de Bretton Woods. Ya hablamos de la conferencia de Yankta, donde los tres grandes, otra vez Churchill, Roosevelt y Stalin, se sientan a repartirse el mundo.
Estamos a días de la caída y suicidio de Hitler y de Berlín, y entonces ellos ya estaban esperando cómo se iban a apropiar de los recursos que tenía el gran aparato productivo, militar, industrial y de expansión de los nazis. Se puede decir que Churchill representó los intereses de Francia, algo que fue después bien agradecido. Aquí vemos una línea histórica donde se inicia en el 39 la Guerra Mundial, el pacto tripartito eje Roma, Berlín, Tokio en el 40, la Carta del Atlántico en el 41, la conferencia de Moscú y el Cairo en el 43, la conferencia de Yalta y de Potsdam, que se dan en el 44 y 45, y empieza el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí vemos también un territorio importante que fue posteriormente asumido por Rusia, que es Ucrania. Queda muy fortalecida Rusia y toma posesión de todos los países limítrofes. A esto llamó Churchill la postura de una cortina de hierro y se da origen a la Unión Soviética. Muy bien. La idea era, con los acuerdos finales, desmilitarizar a Alemania, dividir su territorio y exigirle reparaciones de guerra y fijar una frontera oriental limpia y nítida para que las contrapartes estuvieran claramente identificados. Dentro de los acuerdos, la pérdida de la Prusia Oriental y parte de la Pomerania, se estableció que un tribunal internacional juzgara a los principales criminales en el juicio de Nuremberg, y Polonia se convirtió en un territorio absolutamente valioso que era querido por todos. Se acordó la fórmula de voto en el futuro en el Consejo de Seguridad de la ONU, dándole la capacidad de veto a las 5 potencias, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia, lo cual de entrada rompía el espíritu demócrata al momento de su fundación. Se aprobó la denominada Declaración sobre Europa Liderada. Rusia rompe el pacto de neutralidad con Japón e invade a Manchuria. La importancia de Polonia es para Francia el dique para poder contener el bolchevismo que hoy se está expandiendo, como en su momento se expandieron los nazis. Estamos hablando post Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos las evoluciones que se dan en el territorio después de la Segunda Guerra Mundial, donde están reflejadas las zonas de ocupación, el desplazamiento de personas, las nuevas relaciones de poder y los intercambios de territorio. Este fue el territorio alemán como quedó dividido, donde está el territorio de Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que posteriormente sería dividido por la línea del eje de Berlín y empezaría formalmente con el muro de Berlín el establecimiento de la figura de la Guerra Fría a nivel planetario, que también se llamó la Guerra de los Dos Bloques. Recuerden que era una guerra donde los poderosos, Norteamérica y sus amigos, Rusia, la Unión Soviética y sus amigos, no estaban en confrontación directa, pero sí asusaban a terceros países y los apoyaban. Aquí figuras de la conferencia de Yalta, el reparto de Alemania que no deja de ser importante, sobre todo hoy, y el inicio de la Guerra Fría. Tiene como punto de inicio, pues digamos que casi que la conferencia de Yalta, y después la división con el muro de Berlín, pero también con la caída del muro de Berlín como un hito simbólico se da su retroceso. Muy bien. Aparecen las dos superpotencias, se concentran las diferencias políticas y la lucha es por el poder. En palabras de Spykman, el gran geopolítico holandés radicado en Norteamérica, el período de paz es el período que existe entre dos guerras, y que todos los hechos en la Guerra Fría son hechos de guerra que involucran a todas las naciones y donde los conceptos de política y estrategia se convierten en uno solo. Estados Unidos y Alemania pues tenían sus diferentes posturas con respecto a qué hacer con Alemania. La idea es que, decía Estados Unidos, que un tratado muy fuerte como el del Versalles podía volver a generar los inicios de una nueva confrontación. La Unión Soviética quería en cambio uno que casi la aniquilara.
Estados Unidos no quería otra depresión económica y de alguna manera Rusia pues estaba en su proceso pleno de reconstrucción y la idea es que finalmente la Guerra Fría dio origen a todos esos elementos que tendrían su raíz en la división de las cuatro zonas en Alemania. Muy bien. Como vemos entonces, aparece un proceso que se llamó de contención, un poco parecido a la detente, donde la Europa occidental, Occidente, estaba atento a frenar las ambiciones de expansión del bloque soviético y de sus aliados. Esto llevó a una confrontación belicosa pero pacífica entre los grandes. Aparece la doctrina Truman y la idea era: vamos a frenar la expansión soviética y vamos a apoyar a aquellos países que en algún momento del tiempo puedan ser utilizados como piezas en el juego del ajedrez geopolítico mundial para que la Unión Soviética expanda su doctrina. Muy bien. Aquí vemos otra vez lo que pasó con la Alemania dividida en cuatro. En el mismo año se da la conferencia de Potsdam, que trataba simplemente de garantizar que los acuerdos de Yalta se cumplieran. Pues de todas maneras, como veíamos ahora, eran 3 firmantes, pero eran 2 contra 1. Y de alguna manera, esa animadversión, esas diferencias ideológicas diferentes de manera estructural y estructurante, pues no iban a permitir el normal desarrollo de los acontecimientos. La idea era entonces planificar una nueva Europa, pero siendo respetuosos de los acuerdos de Yalta. Esto pues de entrada se vio que iba a ser difícil, puesto que Stalin, con su nuevo criterio y sabiéndose como el aportante de la mayor cantidad de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, se consideraba con derecho a cierto tipo de resarciciones, de elementos que le permitieran de alguna manera recuperar y verse compensado por su gran sacrificio. Esas conferencias también estuvieron muy asociadas dentro de un hilo histórico conductor con la que veíamos la de Teherán, la de Yalta, y la idea era que en esta conferencia de Potsdam ya no podía participar el presidente Roosevelt, puesto que había fallecido, sino que estaban Churchill, Truman y Stalin. Ahí el gran tema era que ya Estados Unidos o el presidente Truman sabía que ya tenía en su poder la guerra, la bomba atómica, se lo había compartido a Churchill y le había pedido su consejo a ver si le contaban o no a Stalin. La idea era que le contaron, no de una manera muy profunda, y esto dio pie al crecimiento del espionaje ruso en Norteamérica. La Segunda Guerra Mundial trajo unas consecuencias enormes que ya todos conocemos y que de alguna manera, como todos los conflictos, como todas las guerras del mundo, o termina con la claudicación y exterminio del enemigo, que es muy escaso, o en mesas de negociación donde los que ganan ponen las condiciones. Finalmente, vamos a hablar del consenso de Washington, que es una figura que se da en los 90 para generar un listado de políticas económicas para tratar de organizar los procesos de desarrollo en aquellos países que estaban retardados. Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Mundial son sus grandes instigadores, sus grandes motivadores, sus grandes patrocinadores. Fue formulado originalmente por el doctor Williamson en el documento que se conoció como ¿Por qué Washington?, que requiere unas políticas de reforma económica, se habla, y fue elaborado como documento de trabajo para una conferencia de trabajo organizada por el Instituto Internacional de Economía. Consiste básicamente en 10 temas de política económica refrendado por una frase: Washington está de acuerdo. Esto dice que originalmente este paquete de medidas estaba pensado para los países de América Latina, pero con los años se fue convirtiendo en un programa general. Según Williamson, la idea central del consenso era listar los asuntos pendientes en Latinoamérica a los que debía seguirse, pero acabó siendo interpretado como el manifiesto moderno del neoliberalismo. Ahí. ¿Y cuáles son las medidas? Imponer disciplina fiscal,
disciplina presupuestaria para los gobiernos, reducir las tasas de impuestos y ampliar las bases para aumentar la recaudación total, reorientar el gasto público a la atención médica básica, educación e infraestructura, liberalizar la tasa de interés, implica desregularización financiera, tener un tipo de cambio competitivo y regido por el mercado, eliminar restricciones no arancelarias al comercio exterior y gradualmente reducir aranceles a un 10%, a un 10% al 20%. El comercio es casi libre entre las naciones. Apertura a la inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales, eliminar trabas legales de entrada y salida del mercado, de regulación de los mercados y fortalecer los derechos de propiedad privada. Digamos que son medidas que dan la idea del achicamiento del Estado y darle una mayor movilidad, flexibilidad y libertad a los mercados privados. A esto se le llamó neoliberalismo y este es un resumen gráfico de las medidas que acabamos de mencionar y que aquí están descritas individualmente. Disciplina fiscal, prioridades en el gasto público, tasas de interés, tipo de cambio, política comercial, reforma impositiva, privatizaciones, desregulación, control de la inflación y manejo de las inversiones extranjeras directas. Muy bien. Digamos que en los años 90 América Latina sufre una reordenación económica y una liberación comercial parcial, privatización de algunas empresas estatales y recorte del gasto social. Aquí aparecen los Chicago Boys teniendo como epicentro de actuación a Chile en la época de Pinochet. Hay algunas interrupciones económicas porque la crisis del 94, 95, 98, 99 y la del 2001 pues generó un gran desconcierto en los mercados que decían entonces que para qué eran estas medidas del Consejo de Washington si no eran capaces de evitar estos colapsos financieros. Se dan las recomendaciones, se establece entonces el análisis, esto es una realidad de aciertos o una realidad de fracasos y se dan propuestas de solución. En el día de hoy estamos hablando de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde las 34 democracias y economías más grandes del mundo se juntan para compartir sus buenas prácticas con aquellos países que quieran salir del subdesarrollo. La OCDE es una organización en donde los gobiernos trabajan juntos para responder a los retos económicos, sociales y medioambientales, producto de la interdependencia y de la globalización. La OCDE reconoce la globalización y dice que la globalización genera nuevos escenarios que hay que entender, comprender y actuar sobre ellos. Hace una fuente de información comparativa de análisis y de previsiones con vista al fortalecimiento de la cooperación multilateral. Se crea después de la Segunda Guerra Mundial. En el 61 se convierte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estados Unidos y Canadá unieron fuerzas para fundar una organización dedicada al desarrollo económico. Cuenta con 34 países de todo el mundo y algunos que están en lista de ser aceptados. Y su objetivo son 70 países en desarrollo y transición que de alguna manera se asocian con su trabajo. Esta es la cobertura planetaria en términos de globalización que tiene la OCDE y la idea con su misión es promover políticas destinadas a alcanzar un crecimiento sostenible, tanto de la economía como del empleo, asistir en el trabajo de expansión de una economía sana y contribuir al crecimiento del comercio mundial. ¿Quién conduce el trabajo de la OCDE? Un consejo de supervisión y dirección estratégica con diferentes comités de discusión e implantación, con la Secretaría General de Análisis y Propuestas, cuenta con un presupuesto importante de 188 millones de euros y son los países miembros quienes lo financian. La OCDE es una organización que tiene unos 2.500 empleados, trabaja con dos lenguas oficiales que son el inglés y francés, el personal de servicio civil internacional y el secretario general rota periódicamente. La idea es que a través de la compilación de información, unas grandes bases estadísticas, se establecen análisis a través de temas importantes, se discute, se toman decisiones, se implementan y se hace un examen conjunto de evaluación de cómo va lo implementado. Se trabaja con los gobiernos desarrollando programas de cooperación y asistiéndolos en la implementación. Y la idea es que a través de la publicación permanente de datos comparativos y competiciones y previsiones, pues la idea es que cada uno de los países que se va viendo involucrado, pues vaya viendo si va mejorando o no va mejorando. Aquí el concepto de buenas prácticas se vuelve real.
Lo que pasa es que no todos los remedios sirven para la misma enfermedad en diferentes pacientes. En eso hay que ser demasiado prudentes. Se busca también que mediante este mecanismo de desarrollo y de crecimiento económico pueda lograrse una mejor cohesión social. Se tiene también un interés prioritario en los temas del medio ambiente y se destinan programas, proyectos y recursos para tratar de mitigar el impacto grandote, como por ejemplo el del calentamiento global. La idea es establecer criterios de buen gobierno a todos los niveles gubernamentales y empresariales. Aparecen los códigos y protocolos de buen gobierno, se busca la transparencia y la equidad de los sistemas impositivos y las reglas de competencia. La idea es luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero y colocar la ética por encima de cualquier tipo de consideración. Eso es lo axiológico, y fomentar la responsabilidad, el principio de responsabilidad de los poderes públicos y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hoy la idea es que sigue habiendo conflictos de los viejos, de los nuevos, de los que están apareciendo, y donde, por ejemplo, el hito de las Torres Gemelas, el septiembre 11, pues lleva a lo que hoy se llama la lucha mundial contra el terrorismo, que tiene hoy diferentes epicentros. Como ustedes pueden observar, la realidad actual no cae del cielo, no cae en paracaídas. Muchas de las realidades actuales tienen que ver con desarrollos previos. Por eso es importante que de todas maneras sigamos considerando como cierta o como recomendable aquella insinuación que dice que hay que estudiar la historia para no recaer en errores que ya hemos cometido en el pasado. Muchas gracias. Nos vemos prontamente.